Hay una pregunta que rara vez nos hacemos porque su respuesta parece demasiado obvia, demasiado banal para merecer nuestra atención. Sin embargo, cuando comenzamos a desentrañarla, cuando nos atrevemos a mirar directamente hacia ese vacío que ocupa un tercio de nuestra existencia, algo inquietante emerge de las sombras de lo cotidiano. Nadie te ha visto realmente dormir. Piénsalo detenidamente. Detén tu lectura por un momento y considera esta afirmación con la seriedad que merece. Todas las personas que conoces, todos aquellos que alguna vez han compartido tu espacio, tu habitación, tu cama incluso, solo han sido testigos de tu cuerpo inmóvil. Han visto la máscara de tranquilidad que adopta tu rostro, el ascenso y descenso rítmico de tu pecho, quizás el ocasional movimiento ocular bajo tus párpados cerrados. Pero a ti, a ese núcleo de conciencia que define tu existencia, a esa voz interior que nunca se detiene durante tus horas de vigilia, nadie la ha visto dormir porque, simplemente, cuando duermes, no estás ahí. O al menos, no de la forma en que existes ahora, leyendo estas palabras. Esta no es una especulación filosófica vacía ni un juego de palabras diseñado para sonar profundo. Es una observación que toca el nervio mismo de lo que significa ser consciente, estar vivo, ser tú. Cada noche, sin ceremonias, sin despedidas, te desvistes de tu identidad y te sumerges en un estado del que no traes recuerdos coherentes. Y cada mañana, te vistes nuevamente de ti mismo, asumiendo sin cuestionarlo que el que despertó es el mismo que se durmió. Pero, ¿lo es realmente? La pregunta no es retórica. Durante el siglo pasado, neurocientíficos, filósofos de la mente y estudiosos de la consciencia han descubierto algo perturbador sobre el sueño que desafía nuestras asunciones más básicas sobre la continuidad del yo. No se trata simplemente de que perdamos la consciencia durante el sueño, algo que cualquiera podría aceptar sin mayor inquietud. El problema es mucho más profundo y, francamente, más perturbador. El problema es que no existe una forma verificable de confirmar que la persona que despierta es la misma que se durmió la noche anterior. Déjame explicarlo de otra manera. Imagina que cada noche, cuando cierras los ojos y te entregas al sueño, tu consciencia, ese hilo continuo de pensamientos, sensaciones y memorias que consideras tu yo, simplemente se apaga. Se extingue por completo, como una vela que soplas antes de dormir. Y cada mañana, cuando abres los ojos, una nueva consciencia se enciende en tu cerebro, una consciencia que tiene acceso a todas tus memorias, a todos tus recuerdos, incluyendo el recuerdo de haberte acostado la noche anterior. Esta nueva consciencia, llamémosla consciencia martes si despertaste un martes, examina las memorias disponibles en tu cerebro y construye una narrativa coherente. Ah, sí, piensa, anoche me acosté después de ver esa serie. Estaba cansado. Puse el despertador a las 7. Para todos los efectos prácticos, esta consciencia martes es indistinguible de la consciencia lunes que se apagó la noche anterior. Tiene los mismos recuerdos, las mismas preferencias, los mismos miedos y esperanzas. Pero no es la misma consciencia. La consciencia lunes murió. Se extinguió en algún momento entre el momento en que cerraste los ojos y el momento en que la actividad cerebral asociada con la vigilia cesó por completo. Y la consciencia martes, aunque perfectamente convencida de ser una continuación de consciencia lunes, en realidad es una entidad completamente nueva que simplemente heredó las memorias de su predecesora. ¿Te resulta perturbador? Debería. Porque si esta hipótesis es correcta, entonces técnicamente mueres cada noche. Y cada mañana, alguien que cree ser tú, que tiene todas las razones del mundo para creer que es tú, toma el control de tu cuerpo y continúa tu vida sin siquiera saber que es un reemplazo, un sustituto, una consciencia recién nacida que morirá en aproximadamente 16 horas cuando vuelva a dormirse. Ahora bien, podrías objetar que esto es simplemente un problema semántico, un juego filosófico sin consecuencias reales. Después de todo, si la consciencia que despierta cada mañana es funcionalmente idéntica a la que se durmió la noche anterior, ¿qué importa si técnicamente es la misma o una copia perfecta? El resultado práctico es indistinguible. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante,
porque resulta que si hay diferencias observables, matices extraños en la forma en que experimentamos el sueño y la vigilia que sugieren que algo más complejo está ocurriendo. Consideremos los sueños. Cuando sueñas, eres consciente. No de la misma manera en que eres consciente ahora, ciertamente. La consciencia onírica es fragmentaria, ilógica, carente de la continuidad y el juicio crítico que caracterizan la vigilia. Pero es consciencia al fin y al cabo. Experimentas cosas en los sueños. Sientes emociones, a menudo muy intensas. Tomas decisiones, aunque sean absurdas retrospectivamente. Interactúas con representaciones de personas y lugares. Entonces, ¿quién es el que sueña? No puede ser simplemente tu cerebro procesando información de manera aleatoria, porque hay un experimentador ahí, alguien a quien le está ocurriendo el sueño. Hay una perspectiva en primera persona, un punto de vista desde el cual se despliega la narrativa onírica. Y ese experimentador, ese soñador, también eres tú de alguna manera. Pero es un tú extraño. Es un tú que acepta sin cuestionamiento las imposibilidades más flagrantes. Un tú que conversa con personas muertas sin sorprenderse. Un tú que vuela o atraviesa paredes como si fuera lo más natural del mundo. Un tú que, al despertar, desaparece tan completamente que apenas puedes recordar quién eras en el sueño, qué lógica seguía tu pensamiento onírico. Aquí tenemos entonces no dos, sino al menos tres versiones de ti, el tú despierto, el tú soñador, y el tú en sueño profundo sin sueños, ese tú que no experimenta nada en absoluto, que existe en un vacío temporal del que no emerge ningún recuerdo. ¿Cuál de estos es el verdadero tú? La respuesta instintiva es decir que el tú despierto es el real, el auténtico, y que los otros son meras variaciones o estados alterados. Pero esta respuesta revela más sobre nuestros prejuicios cognitivos que sobre la realidad de la situación. La asignamos primacía al estado de vigilia simplemente porque es el estado desde el cual estamos haciendo la pregunta. Es como preguntarle a alguien en su idioma nativo cuál es el idioma correcto y esperar una respuesta objetiva. El filósofo Thomas Metzinger propuso una idea fascinante, que el yo, esa sensación de ser un agente unificado y continuo, es en realidad una construcción, un modelo que tu cerebro genera para navegar el mundo de manera eficiente. No eres realmente un tú continuo, eres una serie de estados cerebrales momentáneos que tu cerebro hilvana en una narrativa coherente usando la memoria como hilo conductor. Desde esta perspectiva, la pregunta de si el tú que despierta es el mismo que se durmió pierde su fuerza, porque nunca hubo un tú continuo para empezar. Solo hay momentos sucesivos de consciencia, cada uno generando la ilusión de continuidad al acceder a las memorias de los momentos anteriores. Pero incluso si aceptamos esta visión, algo perturbador permanece. Porque entre el momento de dormirse y el de despertar, hay una brecha. Un vacío. Y en ese vacío, la narrativa se interrumpe de una manera en que no se interrumpe durante la vigilia, incluso cuando no estamos prestando atención o cuando nuestra mente divaga. Pensemos en un día ordinario. Puedes pasar de una actividad a otra, tu atención puede fluctuar, puedes tener momentos de distracción o absorción completa en alguna tarea. Pero hay un hilo continuo de experiencia. Incluso cuando no estás pensando activamente, cuando tu mente está en piloto automático mientras conduces una ruta familiar o lavas los platos, hay algo que es como ser tú en ese momento. El sueño no es así. El sueño es una discontinuidad fundamental. Es un corte limpio en el tejido de tu experiencia consciente. Y aquí llegamos al corazón del asunto, a la pregunta que da título a estas reflexiones: nadie te ha visto realmente dormir porque durante el sueño profundo, sin sueños, simplemente no hay nadie ahí para ver. Tu cuerpo está ahí, por supuesto. Tu cerebro está activo, realizando tareas críticas de mantenimiento, consolidando memorias, reparando tejidos, regulando hormonas. Pero el experimentador, esa sensación de ser alguien que está teniendo experiencias, está ausente. Es como si el teatro de tu consciencia cerrara cada noche, despidiera a todos los actores, apagara las luces y cerrara las puertas. Y cada mañana, el teatro volviera a abrir con una producción que cree firmemente que ha estado funcionando ininterrumpidamente, que solo hubo un breve intermedio. Pero los intermedios son diferentes. Durante un intermedio, sabes que estás en un intermedio. Mantienes tu identidad,
tu continuidad temporal. El sueño no es un intermedio. Es una interrupción completa del espectáculo. Algunos pensadores han argumentado que esta discontinuidad nocturna tiene implicaciones profundas para cómo entendemos la muerte. Si puedes sobrevivir a la interrupción diaria de tu consciencia durante el sueño, ¿qué hace que la interrupción permanente de la muerte sea cualitativamente diferente? La respuesta obvia es que después de dormir despiertas, y después de morir no. Pero esta respuesta, aunque prácticamente correcta, esquiva la cuestión filosófica más profunda. El tú que despierta no experimentó el sueño como una continuación de su existencia. Para ese tú, hubo una discontinuidad completa. Es como si hubiera saltado directamente desde el momento de cerrar los ojos hasta el momento de abrirlos, sin tiempo transcurrido entre medias. Desde la perspectiva de tu experiencia subjetiva, no hay diferencia entre una interrupción de 8 horas y una de 8 años. Ambas son vacíos completos en tu consciencia. La diferencia es que después de 8 horas, tu cerebro se reinicia. Después de 8 años de muerte, no. Pero para la consciencia que se apagó, para ese experimentador particular que dejó de existir, el resultado es idéntico en ambos casos, cese permanente de la experiencia. Esto nos lleva a una paradoja inquietante. Si la continuidad de la identidad depende de la continuidad de la experiencia consciente, entonces técnicamente mueres cada noche. Pero si la continuidad de la identidad depende de la continuidad física del cerebro y el cuerpo, junto con la persistencia de las memorias, entonces sobrevives. No hay una forma objetiva de determinar cuál definición es la correcta. Consideremos un experimento mental clásico en filosofía de la mente, el teletransportador de Star Trek. Imagina una máquina que escanea tu cuerpo a nivel atómico, destruyéndolo en el proceso, y transmite esa información a otro lugar donde una copia perfecta es reconstruida, átomo por átomo. La persona que emerge del otro lado es idéntica a ti en todos los aspectos físicos. Tiene todas tus memorias, tus rasgos de personalidad, tus miedos y deseos. Todos los que la conocen la reconocerían como tú. Ella misma estaría convencida de ser tú, de que simplemente dio un paso hacia la máquina y apareció en otro lugar. Pero, ¿es realmente tú? ¿O es una copia que cree ser tú mientras el tú original fue destruido en la cámara de teletransporte? El sueño presenta una estructura notablemente similar a este experimento mental. Cada noche, tu consciencia se desconecta. El tu experimentador deja de existir. Y cada mañana, una nueva consciencia emerge en tu cerebro, una consciencia con acceso a todas tus memorias y, por lo tanto, convencida de su continuidad contigo. La única diferencia es que en el caso del sueño, el sustrato físico, tu cerebro y cuerpo, permanece intacto. Pero, ¿es suficiente eso para preservar la identidad? ¿O la identidad reside específicamente en el proceso continuo de la consciencia, en ese flujo ininterrumpido de experiencia? No hay una respuesta definitiva a esta pregunta. Y tal vez, más inquietante aún, no pueda haberla. Porque la consciencia es, por definición, subjetiva. No hay forma de acceder a la experiencia consciente de otro ser desde fuera. Ni siquiera hay forma de verificar que otros seres tienen experiencias conscientes en absoluto, aunque asumimos que sí basándonos en su comportamiento y en el hecho de que sus cerebros son estructuralmente similares al nuestro. Este problema se conoce en filosofía como el problema del otro consciente. Y se vuelve aún más agudo cuando lo aplicamos no a otros seres, sino a versiones temporalmente distantes de nosotros mismos. ¿Cómo puedes verificar que el tú de ayer era consciente? No puedes experimentar directamente su consciencia. Solo tienes acceso a las memorias que dejó atrás, memorias que tu consciencia actual interpreta y con las que construye una narrativa de continuidad. Es como encontrar el diario de alguien y leer sus entradas. Puedes inferir que esa persona tenía experiencias conscientes basándote en lo que escribió, pero no puedes acceder directamente a esas experiencias. Están irrevocablemente perdidas en el pasado. De la misma manera, el tú de ayer está irrevocablemente perdido. Solo quedan los ecos de su existencia en forma de memorias almacenadas en tu cerebro. Y el tú de mañana aún no existe. Solo existe este tú, este momento presente de consciencia que se desvanecerá tan pronto como termine este pensamiento, reemplazado por el siguiente momento de consciencia. Visto así,
toda la vida consciente es una sucesión de muertes y nacimientos. Cada momento de consciencia es una entidad única que surge del vacío, existe brevemente, y se desvanece de vuelta al vacío, dejando solo memorias que el próximo momento heredará y con las que construirá la ilusión de ser una continuación de algo que ya no existe. El sueño simplemente hace esta verdad más obvia al introducir una brecha más grande en la sucesión de momentos conscientes. Pero incluso si aceptamos todo esto como válido desde una perspectiva filosófica, podríamos preguntarnos, ¿y qué? ¿Qué diferencia práctica hace si técnicamente somos entidades diferentes cada vez que despertamos? Nuestras vidas continúan de la misma manera. Nuestras relaciones persisten. Nuestros proyectos y objetivos se extienden más allá de un solo día. La respuesta es que sí hace una diferencia, y la diferencia es esta: cambia fundamentalmente cómo entendemos la naturaleza de la existencia consciente. Si la consciencia es continua, entonces tiene sentido pensar en tu vida como una línea que se extiende desde tu nacimiento hasta tu muerte, con tú siendo un viajero que recorre esa línea. Puedes pensar en tu pasado y tu futuro como partes igualmente reales de tu existencia. Puedes tener esperanzas racionales de que el tú de dentro de 10 años disfrutará los frutos de los sacrificios que el tú de ahora está haciendo. Pero si la consciencia es discontinua, si cada momento o cada día es una entidad separada que simplemente hereda las memorias de sus predecesores, entonces la estructura temporal de la existencia se vuelve radicalmente diferente. El tú de dentro de 10 años no es, en ningún sentido real, el mismo ser que está leyendo estas palabras ahora. Es un extraño que tendrá tus memorias, que vivirá en tu cuerpo envejecido, que llevará tu nombre. ¿Por qué deberías sacrificarte por el bien de ese extraño? Esta pregunta no es puramente académica. Tiene implicaciones profundas para cómo vivimos nuestras vidas. Muchas de nuestras decisiones se basan en la asunción de que existe un yo continuo que se extenderá hacia el futuro y experimentará las consecuencias de nuestras acciones presentes. Ahorramos dinero para la jubilación, nos cuidamos físicamente, cultivamos relaciones, desarrollamos habilidades, todo basado en la creencia de que el yo futuro que se beneficiará de estos esfuerzos es, de alguna manera fundamental, el mismo yo que está haciendo el esfuerzo ahora. Pero si esa continuidad es ilusoria, si el yo es reinventado cada día o cada momento, entonces la racionalidad de estos comportamientos orientados al futuro se vuelve cuestionable. Por supuesto, podríamos argumentar que incluso si no hay un yo metafísicamente continuo, todavía tiene sentido cuidar de nuestros yos futuros por la misma razón que tiene sentido cuidar de otros seres, por empatía, por solidaridad, porque valoramos su bienestar independientemente de si son literalmente nosotros o no. De hecho, algunos filósofos budistas han argumentado exactamente esto. Desde la perspectiva budista, el yo es una ilusión, un concepto conveniente pero fundamentalmente erróneo que imponemos sobre un flujo de experiencias cambiantes. No hay un yo permanente que persista de un momento a otro. Solo hay el proceso del devenir, un río de experiencia que fluye constantemente sin nunca ser el mismo río dos veces. Y sin embargo, argumentan los budistas, esto no conduce al nihilismo o a la irresponsabilidad. Al contrario, reconocer la naturaleza ilusoria del yo puede llevarnos a una compasión más profunda, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, porque vemos que todos estamos en la misma situación, todos somos flujos de experiencia temporal tratando de navegar un mundo complejo con la errónea creencia de que somos entidades permanentes. Hay algo liberador en esta visión. Si no hay un yo permanente que proteger, entonces muchos de nuestros miedos pierden su fuerza. El miedo al fracaso, a la humillación, a la pérdida de estatus, todos dependen de la creencia en un yo continuo cuya narrativa puede ser dañada por eventos negativos. Pero si el yo se reinventa constantemente, si cada momento es un nuevo comienzo, entonces el pasado pierde algo de su poder sobre nosotros. Las vergüenzas de ayer le ocurrieron a alguien que ya no existe. Los fracasos del año pasado son parte de la historia de una persona diferente que simplemente resulta haber dejado sus memorias en el cerebro que ahora ocupas. Sin embargo, esta visión también tiene un lado oscuro. Si el yo no es continuo, entonces tampoco lo es la responsabilidad moral. ¿Por qué debería el tú de ahora ser castigado por los crímenes cometidos por el tú de hace un año? Literalmente no eres la misma persona. Tienes sus memorias, sí, pero eso no te hace culpable de sus acciones más de lo que leer el diario de un criminal te hace culpable de sus crímenes.
Esta línea de pensamiento nos lleva rápidamente a conclusiones éticamente inaceptables. Claramente, necesitamos alguna noción de continuidad personal para que nuestros sistemas morales y legales funcionen. Pero, ¿cómo justificamos esa continuidad si la consciencia es discontinua? Una posible respuesta es que la continuidad relevante no es la continuidad de la consciencia experiencial, sino la continuidad causal. El tú de ahora es el resultado causal del tú de ayer. Tus acciones presentes son causadas en parte por las experiencias y decisiones de tus yos pasados. Y las acciones de tu yo presente causarán, en parte, las experiencias de tus yos futuros. Esta cadena causal proporciona una base para la responsabilidad moral que no depende de que haya un yo metafísicamente continuo experimentando toda la cadena. Es suficiente que haya una conexión causal robusta entre los diferentes momentos de tu existencia. Pero incluso esta solución deja preguntas sin responder. ¿Qué tan robusta debe ser la conexión causal para mantener la identidad? Si sufres amnesia y pierdes todas tus memorias, ¿sigues siendo la misma persona? Tu cerebro sigue siendo causalmente continuo con tu cerebro anterior, pero has perdido el acceso a las experiencias que definían tu identidad. O considera casos de demencia avanzada, donde la personalidad y los rasgos cognitivos de una persona cambian dramáticamente. La hija de un paciente de Alzheimer en etapa avanzada podría decir con tristeza, «Ese no es mi padre. Mi padre se fue hace años». En cierto sentido, tiene razón. La persona que conocía, con su personalidad distintiva, sus memorias compartidas, su forma única de relacionarse con el mundo, ya no existe, aunque el cuerpo de su padre siga vivo y su cerebro siga siendo causalmente continuo con el cerebro del hombre que era su padre. Estos casos extremos revelan que nuestra intuición de identidad personal depende de mucho más que la simple continuidad del cuerpo o incluso del cerebro. Depende de la continuidad de patrones psicológicos, de memorias, de rasgos de personalidad, de la capacidad de relacionarse con otros de maneras consistentes con interacciones pasadas. Y el sueño, aunque mucho menos dramático que la amnesia o la demencia, interrumpe temporalmente algunos de estos patrones. Cada noche, pierdes tu capacidad de acceder conscientemente a tus memorias. Tu personalidad, esa compleja constelación de rasgos y tendencias que te definen, se suspende. Tus relaciones con otros se ponen en pausa. Es verdad que todo esto se reanuda por la mañana. Pero el punto es que se reanuda, no que continúa ininterrumpidamente. Y esa distinción, aunque sutil, es filosóficamente significativa. Imagina que hubiera una tecnología que te permitiera mantenerte conscientemente despierto durante las funciones de mantenimiento que normalmente ocurren durante el sueño. No es tan descabellado. Algunos animales como los delfines pueden dormir con la mitad de su cerebro mientras la otra mitad permanece despierta, alternando entre hemisferios. Si pudieras hacer esto, nunca experimentarías esa discontinuidad nocturna en tu consciencia. Habría una línea continua de experiencia desde tu nacimiento hasta tu muerte, sin brechas, sin vacíos. ¿Serías entonces una persona diferente, en algún sentido fundamental, de los humanos que duermen normalmente? Desde una perspectiva práctica, probablemente no. Pero desde una perspectiva experiencial, tu sentido de continuidad personal podría ser significativamente diferente. Nunca tendrías esa sensación de salto temporal que experimentamos cada mañana. Cada momento fluiría suavemente hacia el siguiente sin interrupción. ¿Sería eso mejor o peor? Es difícil decirlo. Por un lado, podría proporcionar un sentido más robusto de identidad continua. Por otro lado, el sueño podría servir como una especie de reinicio psicológico, una forma de compartimentar experiencias difíciles y comenzar cada día con una perspectiva renovada. De hecho, hay evidencia de que el sueño juega un papel crucial en el procesamiento emocional. Las experiencias traumáticas o emocionalmente intensas son procesadas durante el sueño, particularmente durante la fase REM, de maneras que nos ayudan a integrarlas y reducir su carga emocional. El viejo dicho de «consulta con la almohada» tiene una base neurocientífica real. Entonces, tal vez la discontinuidad del sueño no es un error o una limitación de nuestra biología, sino una característica que sirve funciones importantes. Tal vez necesitamos esa pausa nocturna en nuestra identidad consciente para poder procesar nuestras experiencias de maneras que serían imposibles si estuviéramos constantemente conscientes. Aún así,
el hecho permanece, cada noche, dejas de existir de una manera muy real. Y cada mañana, vuelves a existir, convencido de tu continuidad pero sin acceso directo a la experiencia de esa supuesta continuidad. Nadie te ha visto realmente dormir porque cuando duermes, tú no estás ahí para ser visto. Hay un experimento que cualquiera puede realizar, aunque sus resultados son inevitablemente subjetivos y, por tanto, científicamente poco satisfactorios. Sin embargo, la experiencia en sí puede ser reveladora de maneras que los datos objetivos nunca podrían serlo. Esta noche, cuando te acuestes, intenta mantenerte consciente del proceso de quedarte dormido. Observa cómo tu mente comienza a divagar, cómo los pensamientos lógicos dan paso a imágenes fragmentarias y asociaciones extrañas. Nota el momento en que tu cuerpo se relaja, cuando tus músculos se aflojan y tu respiración se vuelve más profunda y regular. Ahora viene la parte difícil, intenta capturar el momento exacto en que cruzas la frontera entre la vigilia y el sueño. Ese instante preciso en que dejas de estar despierto y comienzas a dormir. No puedes hacerlo. Es imposible. Puedes acercarte mucho, puedes sentir cómo te aproximas a ese umbral, pero en el momento en que lo cruzas, por definición, ya no estás consciente para observarlo. Es como intentar ver el momento exacto en que te quedas ciego, o escuchar el sonido del silencio absoluto. Este límite observacional no es meramente técnico. No es que necesitemos mejores instrumentos o técnicas más refinadas. Es un límite fundamental impuesto por la naturaleza misma de la consciencia. No puedes ser consciente de tu propia inconsciencia en el momento en que ocurre. Los neurocientíficos han mapeado las etapas del sueño con gran precisión. Pueden decirte exactamente qué ondas cerebrales caracterizan cada fase, desde el sueño ligero de la fase 1 hasta el sueño profundo de ondas lentas de la fase 3, pasando por el sueño REM con sus patrones de actividad cerebral que curiosamente se parecen a los de la vigilia. Pero todo este conocimiento objetivo sobre el sueño deja intacto el misterio subjetivo. Saber que tu cerebro genera ondas delta durante el sueño profundo no te dice nada sobre cómo es, si es que es de alguna manera, estar en ese estado. Y la respuesta parece ser que no es de ninguna manera. Durante el sueño profundo sin sueños, simplemente no hay nada que sea como estar ahí. Esto es radicalmente diferente de otros estados de consciencia alterada. Cuando estás ebrio, drogado, o en un estado meditativo profundo, todavía hay algo que es como estar en ese estado. Hay una cualidad experiencial, por alterada que esté. Pero el sueño profundo es un vacío experiencial completo. O al menos, eso creemos. Aquí encontramos otro problema epistemológico fascinante. ¿Cómo sabemos realmente que no hay experiencia durante el sueño profundo? La única evidencia que tenemos es la ausencia de recuerdos. Cuando despiertas del sueño profundo, no recuerdas haber experimentado nada. Pero la ausencia de recuerdos no prueba necesariamente la ausencia de experiencia. Después de todo, hay muchas experiencias conscientes que no recordamos. Los primeros años de vida, por ejemplo. Los bebés y los niños pequeños son claramente conscientes, tienen experiencias, sienten dolor y placer, perciben el mundo a su alrededor. Pero la mayoría de nosotros no recordamos nada de antes de los 3 o 4 años. Algunos recuerdos fragmentarios tal vez, pero vastos periodos de experiencia consciente que simplemente no se consolidaron en memorias a largo plazo. Si puedes tener experiencias conscientes durante la infancia que luego no recuerdas, ¿por qué no podrías tener experiencias conscientes durante el sueño profundo que tampoco recuerdas? Esta posibilidad es perturbadora por varias razones. Primera, sugiere que cada noche podrías estar teniendo experiencias de las que no tienes conocimiento alguno. Podrías estar sufriendo, o disfrutando, o experimentando estados mentales completamente ajenos a tu consciencia de vigilia, y al despertar no tendrías la menor idea. Segunda, si esto es cierto, entonces la cantidad total de experiencia consciente en tu vida es mucho mayor de lo que crees. Tu vida consciente no es solo las 16 horas diarias de vigilia que recuerdas. Podría incluir también 8 horas adicionales de experiencias nocturnas que simplemente no se graban en tu memoria. Pero esta hipótesis, aunque lógicamente posible, parece improbable por varias razones. La más importante es que la estructura cerebral necesaria para formar recuerdos a largo plazo, el hipocampo, está desactivada durante el sueño profundo. Sin un hipocampo funcional, no solo no puedes recordar experiencias, probablemente no puedes tenerlas de la forma coherente y temporalmente extendida que asociamos con la consciencia normal. Aún así,
La mera posibilidad es suficiente para introducir una nota de incertidumbre inquietante. Nunca puedes estar completamente seguro de que tu experiencia consciente se limita a lo que recuerdas conscientemente. Pero dejemos de lado esta especulación y volvamos a lo que sabemos con mayor certeza, que durante partes significativas de cada noche, tu consciencia, al menos la consciencia como la conoces durante la vigilia, está completamente ausente. ¿Qué significa esto para tu sentido de identidad? Consideremos cómo construimos nuestras identidades. Gran parte de quienes creemos ser se basa en nuestras historias personales, las narrativas que contamos sobre nosotros mismos. Estas narrativas están compuestas de memorias, interpretadas y reinterpretadas constantemente a la luz de nuevas experiencias y entendimientos. Pero estas narrativas tienen brechas. Grandes brechas. Si vives hasta los 80 años, habrás pasado aproximadamente 26 años y medio durmiendo. Esos son 26 años y medio que faltan en tu autobiografía, 26 años y medio sobre los cuales no puedes contar ninguna historia porque no estabas ahí para experimentarlos. Por supuesto, podrías argumentar que el sueño es simplemente tiempo muerto, periodos en los que tu historia está en pausa pero que no representan brechas reales en tu identidad porque tu identidad está definida por tus experiencias conscientes, no por el tiempo total que tu cuerpo ha existido. Pero esta respuesta es demasiado fácil. El sueño no es simplemente tiempo muerto. Es un proceso activo durante el cual tu cerebro está haciendo cosas cruciales que afectan profundamente quién eres cuando estás despierto. Las memorias se consolidan durante el sueño. Las conexiones neuronales se fortalecen o se podan. Los estados emocionales se procesan y se integran. En otras palabras, el tú que despierta cada mañana es, en parte, producto de procesos que ocurrieron mientras no estabas consciente. Eres formado por fuerzas a las que no tienes acceso experiencial. Esto es cierto en general, por supuesto. Gran parte de lo que determina tu comportamiento, tus preferencias, tus reacciones emocionales, ocurre a nivel subconsciente. Los procesos conscientes son, en muchos sentidos, la punta del iceberg de tu vida mental. Pero el sueño hace esto especialmente obvio y especialmente inquietante porque es un periodo discreto de tiempo durante el cual estás completamente ausente mientras tu cerebro te remodela. Es como si cada noche entregaras tu cerebro a un equipo de ingenieros que trabajan en la oscuridad, ajustando conexiones, reforzando algunos circuitos y debilitando otros, todo sin tu conocimiento o consentimiento. Y cada mañana, recibes de vuelta un cerebro ligeramente diferente y te ves obligado a vivir con los cambios que hicieron. Normalmente, estos cambios son beneficiosos o al menos neutrales. Despiertas sintiéndote descansado, con tus memorias del día anterior más claras y mejor integradas, con tu estado emocional más equilibrado. Pero a veces, los cambios son menos bienvenidos. Despiertas con una canción pegada en tu cabeza que no puedes sacarte. O con una sensación de ansiedad sin causa aparente. O habiendo olvidado algo que estabas seguro de que recordarías. Y ocasionalmente, algo sale seriamente mal. Las personas que sufren de trastorno de estrés postraumático a menudo reportan que sus síntomas empeoran después de dormir. Las memorias traumáticas, en lugar de ser procesadas y atenuadas, se consolidan y se vuelven más intrusivas. El sueño, que debería ser reparador, se convierte en un amplificador del trauma. Esto sugiere que los procesos que ocurren durante el sueño, aunque generalmente adaptativos, no siempre funcionan perfectamente. A veces, el equipo de ingenieros nocturnos comete errores. Y tú, el ocupante consciente del cerebro, simplemente tienes que lidiar con las consecuencias. Hay algo profundamente humillante en esto. Nos gusta pensar que tenemos control sobre nuestras vidas, que somos los capitanes de nuestras propias naves. Pero cada noche, entregamos el timón a procesos automáticos sobre los cuales no tenemos control consciente alguno. Y no es solo durante el sueño. Incluso durante la vigilia, la mayor parte de lo que hace tu cerebro ocurre fuera de tu consciencia. Tus decisiones son preparadas por procesos subconscientes antes de que seas consciente de haberlas tomado. Tus percepciones son construidas por tu cerebro antes de que lleguen a tu consciencia. Tus emociones surgen de estructuras subcorticales que operan según su propia lógica. La consciencia, lejos de ser el conductor, es más como un pasajero que mira por la ventana y se cuenta historias sobre a dónde va el vehículo y por qué, historias que pueden tener poca relación con los procesos que realmente están dirigiendo el viaje. Esta visión de la consciencia como algo más parecido a un narrador que a un agente causal ha ganado mucho apoyo en la neurociencia contemporánea.
Y el sueño proporciona evidencia adicional para esta visión. Piensa en los sueños lúcidos, esos sueños en los que te vuelves consciente de que estás soñando. Durante un sueño lúcido, puedes ejercer cierto grado de control sobre el contenido del sueño. Puedes decidir volar, o cambiar la escena, o buscar a una persona específica. Pero incluso en sueños lúcidos, tu control es limitado. El mundo del sueño tiene su propia inercia, su propia lógica. Puedes influir en él, pero no puedes simplemente dictarlo según tu voluntad. Y en cualquier momento, puedes perder la lucidez y volver a ser un participante pasivo en la narrativa onírica. Esto sugiere que incluso cuando estás consciente dentro de un sueño, la consciencia no está realmente al mando. Es más como un observador privilegiado que ocasionalmente puede hacer sugerencias, pero que fundamentalmente está a merced de procesos cerebrales más profundos que generan el contenido del sueño. Y si esto es cierto en los sueños, ¿por qué sería diferente durante la vigilia? Tal vez la sensación de control que experimentamos cuando estamos despiertos es también, en gran medida, una ilusión. Tal vez somos, en cierto sentido, siempre soñadores, navegando por narrativas generadas por nuestros cerebros, con la consciencia proporcionando un comentario continuo pero teniendo mucho menos influencia causal de la que creemos. Esta es una conclusión profundamente contraintuitiva, y para muchos, profundamente inquietante. Va en contra de nuestra experiencia subjetiva más básica, la sensación de que nuestros pensamientos causan nuestras acciones, de que decidimos qué hacer y luego lo hacemos. Pero la experiencia subjetiva puede ser engañosa. Durante siglos, la experiencia subjetiva nos decía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que los objetos pesados caían más rápido que los ligeros, que el tiempo fluía a la misma velocidad para todos. La ciencia nos ha mostrado que todas estas intuiciones basadas en la experiencia directa son incorrectas. Tal vez nuestra intuición de libre albedrío y control consciente es otra ilusión generada por la arquitectura particular de nuestros cerebros, útil para navegar el mundo social pero fundamentalmente equivocada sobre la estructura causal real de nuestra vida mental. Si esto es cierto, entonces el sueño no es una anomalía en nuestra vida consciente, sino más bien una ventana a la verdadera naturaleza de la consciencia. Durante el sueño, la ilusión de control se desvanece. No tenemos la ilusión de que estamos dirigiendo el espectáculo. Reconocemos que somos arrastrados por narrativas que no elegimos. Pero tal vez, incluso durante la vigilia, estamos igualmente a merced de procesos que no controlamos, solo que con la diferencia de que nos contamos una historia más convincente sobre estar al mando. Esta perspectiva tiene implicaciones éticas interesantes. Si no tenemos el control que creemos tener sobre nuestras acciones, ¿tiene sentido la responsabilidad moral? ¿Deberían castigarse los crímenes? ¿Deberían alabarse las buenas acciones? Algunos filósofos han argumentado que la ausencia de libre albedrío socavaría completamente nuestras prácticas morales y legales. Si las personas no eligen realmente sus acciones, si son simplemente máquinas biológicas respondiendo a causas previas sobre las cuales no tienen control, entonces culparlas o castigarlas parece tan irracional como culpar a un coche porque su motor se averió. Otros han argumentado que la responsabilidad moral no requiere libre albedrío en el sentido metafísico fuerte. Requiere solo que las personas sean sensibles a razones, que su comportamiento pueda ser influenciado por recompensas y castigos, por aprobación social y desaprobación. Y esta sensibilidad no requiere que haya un yo inmaterial que esté causando libremente las acciones. Es suficiente que el cerebro sea el tipo de sistema que ajusta su comportamiento en respuesta a consecuencias. El castigo y la recompensa funcionan porque cambian los cálculos que el cerebro hace sobre qué acciones realizar, incluso si esos cálculos son completamente deterministas. Desde esta perspectiva, la responsabilidad moral es compatible con la ausencia de libre albedrío metafísico. No necesitas que haya un fantasma en la máquina tomando decisiones incausadas. Solo necesitas que la máquina sea del tipo correcto, una que aprenda de la experiencia y ajuste su comportamiento en consecuencia. Pero incluso si aceptamos esta versión de la responsabilidad compatible con el determinismo, algo se pierde. Se pierde la sensación de que genuinamente merecemos alabanza o culpa por nuestras acciones. Si nuestras acciones son el resultado inevitable de causas previas, incluyendo nuestra genética, nuestra crianza, y las circunstancias de nuestras vidas, todas cosas sobre las cuales no tuvimos control, entonces ¿en qué sentido son realmente nuestras acciones? Es como alabar a un árbol por dar buenos frutos o culpar a una piedra por rodar cuesta abajo. Ciertamente, el árbol produjo los frutos y la piedra rodó, pero no tenía sentido decir que merecen crédito o culpa por ello.
Simplemente actuaron según su naturaleza y las circunstancias. Si los humanos somos similares, sistemas complejos que actúan según nuestra naturaleza y circunstancias, entonces tal vez la alabanza y la culpa, aunque pragmáticamente útiles para moldear el comportamiento, son fundamentalmente inapropiadas desde un punto de vista metafísico. Esta conclusión es difícil de aceptar emocionalmente. Queremos creer que nuestros logros son genuinamente nuestros, que cuando hacemos algo bueno, es porque elegimos hacerlo y merecemos reconocimiento por esa elección. Y queremos creer que cuando alguien hace algo malo, especialmente algo que nos daña, merece ser culpado y castigado. Pero tal vez estas son más ilusiones reconfortantes, historias que nos contamos para dar sentido a un universo que, en realidad, opera según principios causales ciegos que no tienen espacio para el mérito o la culpabilidad en el sentido profundo que intuitivamente sentimos que tienen. El sueño, nuevamente, nos da una ventana a esta realidad incómoda. Cuando sueñas, cosas suceden, a veces cosas terribles. Podrías soñar que cometes un acto violento, o que traicionas a alguien que amas, o que falles en una tarea crucial. Pero al despertar, no te sientes genuinamente culpable por estas acciones oníricas. Reconoces que no estabas realmente en control, que el sueño simplemente se desplegó según su propia lógica sin tu participación agente. ¿Qué pasaría si las acciones de vigilia fueran similares? No tan obviamente fuera de tu control como las acciones en sueños, pero igualmente el producto de procesos cerebrales que operan según causas que se remontan más allá de cualquier punto donde podrías razonablemente decir que tú elegiste. Esta es una pregunta que ha ocupado a filósofos durante milenios, y no pretendo resolverla aquí. Pero el sueño hace la pregunta más urgente al mostrar que al menos durante parte de nuestra existencia, la agencia consciente está claramente ausente, y sin embargo, experiencias ricas y complejas continúan ocurriendo. Tal vez estamos soñando todo el tiempo, incluso cuando creemos estar despiertos. Tal vez la vida es un sueño del que nunca despertamos del todo, y la muerte es el verdadero despertar. Esta idea ha aparecido en muchas tradiciones filosóficas y religiosas. Los hindúes hablan de Maya, la ilusión del mundo material. Platón describió nuestra existencia terrestre como estar encadenados en una cueva, viendo solo sombras de la realidad verdadera. Algunos budistas ven toda la experiencia como un sueño del que podemos despertar a través de la iluminación. Estas son metáforas poderosas, pero, ¿qué significan literalmente? Si la vida es un sueño, ¿de quién es el sueño? ¿Y qué sería el despertar? Una interpretación posible es que estas tradiciones están señalando hacia el hecho de que nuestra experiencia de la realidad es, en gran medida, una construcción. Tu cerebro no te da acceso directo al mundo exterior. En cambio, construye un modelo del mundo basado en las señales sensoriales limitadas e indirectas que recibe. Este modelo es, en muchos sentidos, una alucinación controlada. Es una alucinación porque es una construcción interna que solo tiene una relación aproximada con lo que realmente está ahí fuera. Es controlada porque está constantemente siendo actualizada y corregida basándose en nueva información sensorial. Pero al igual que en un sueño, donde aceptamos sin cuestionar las imposibilidades más flagrantes porque no tenemos acceso a una realidad externa con la cual contrastar el contenido del sueño, durante la vigilia aceptamos el modelo construido por nuestro cerebro como si fuera la realidad misma. Solo ocasionalmente, a través de ilusiones ópticas, experiencias con drogas psicodélicas, o ciertos estados meditativos, nos damos cuenta de que lo que experimentamos como realidad es, de hecho, una construcción, una interpretación, una historia que nuestro cerebro se cuenta a sí mismo basándose en información limitada. Desde esta perspectiva, despertar, en el sentido espiritual, significaría reconocer la naturaleza construida de nuestra experiencia. Significaría ver a través de la ilusión de que tenemos acceso directo a la realidad y reconocer que siempre estamos, en cierto sentido, soñando, construyendo mundos en nuestras mentes que solo aproximadamente corresponden a lo que realmente existe. Pero incluso esta realización no te saca del sueño. No puedes dejar de experimentar el mundo a través del modelo que tu cerebro construye. Lo máximo que puedes hacer es ser consciente de que es un modelo, sostener tu experiencia más ligeramente, reconocer que las cosas podrían no ser exactamente como parecen. Y cada noche, cuando te duermes, esta consciencia se pierde temporalmente. El soñador nocturno no sabe que está soñando, excepto en los raros casos de lucidez onírica. Acepta el mundo del sueño como real, por absurdo que sea. Y cada mañana, al despertar, recuperas tu capacidad de distinguir entre sueños y realidad,
entre construcciones mentales obvias y la construcción mental más sofisticada que llamamos percepción de vigilia. Pero tal vez esta distinción es menos clara de lo que creemos. Tal vez el sueño y la vigilia son puntos en un continuo de tipos de construcción mental, con el sueño en el extremo de construcción más libre y menos constreñida por información sensorial externa, y la vigilia en el extremo de construcción más constreñida y continuamente actualizada por input sensorial. Pero ambos son construcciones. Ambos son sueños, en cierto sentido. La diferencia es solo de grado, no de tipo. Si esto es correcto, entonces nadie te ha visto realmente dormir, no solo porque tu conciencia está ausente durante el sueño profundo, sino porque incluso cuando estás despierto, lo que los demás ven es solo tu cuerpo, tu comportamiento, tu superficie externa. Nunca ven tu experiencia interna, tu modelo construido del mundo, tu sueño de vigilia. Y tú nunca ves el de ellos. Cada uno de nosotros está encerrado en su propia construcción privada de la realidad, su propio sueño personal, solo parcialmente superpuesto con los sueños de los demás. La comunicación es posible porque nuestros cerebros son similares, construidos por el mismo proceso evolutivo, operando en el mismo mundo físico. Entonces nuestras construcciones, aunque privadas, son lo suficientemente similares como para permitir coordinación y entendimiento mutuo. Pero siempre hay una brecha. Un abismo insalvable entre tu experiencia y la mía. Puedo ver tu cuerpo, escuchar tus palabras, inferir tus estados mentales a partir de tu comportamiento. Pero nunca puedo experimentar directamente lo que es ser tú, ver el mundo desde tu perspectiva, habitar tu construcción particular de la realidad. Y esta brecha se vuelve absoluta durante el sueño. Cuando duermes, no solo no puedo acceder a tu experiencia, sino que tú tampoco puedes. La experiencia se suspende, o al menos se vuelve tan diferente, tan fragmentada y ajena a tu yo de vigilia, que al despertar no puedes recordarla coherentemente. Entonces, en un sentido muy real, nadie te ha visto dormir porque durante el sueño, no hay un tú coherente y continuo ahí para ser visto. Solo hay procesos cerebrales ocurriendo en la oscuridad, construcciones mentales fragmentarias sin un observador estable que las experimente como suyas. Y tal vez, en un sentido más profundo, esto es cierto incluso durante la vigilia. Tal vez nunca hay realmente un tú estable y continuo. Solo hay momentos de experiencia, cada uno surgiendo y desvaneciéndose, con la memoria y la narrativa creando retrospectivamente la ilusión de que todos estos momentos pertenecen a un sujeto único y persistente. El sueño simplemente hace esta verdad más obvia al interrumpir la narrativa, al crear brechas tan grandes que no podemos ignorarlas. Cada noche, la historia de tu vida se interrumpe. Y cada mañana, se reanuda, con el nuevo narrador asumiendo sin cuestionamiento que es el mismo que dejó la historia la noche anterior. Pero tal vez no lo es. Tal vez nunca lo es. Existe un trastorno del sueño llamado parasomnia que revela algo extraordinario sobre la frontera entre el sueño y la vigilia, y sobre quién realmente eres cuando esa frontera se difumina. Las personas que sufren de parasomnias complejas pueden levantarse de la cama, caminar, hablar, incluso realizar tareas relativamente complicadas como cocinar o conducir, todo mientras están técnicamente dormidas. Sus ojos están abiertos, sus cuerpos se mueven con propósito aparente, pero al despertar no recuerdan absolutamente nada de lo que hicieron. Lo más inquietante de estos casos no es solo que el cuerpo pueda funcionar sin consciencia, algo que ya sabíamos por los reflejos y las acciones automáticas. Lo inquietante es que estas personas pueden tener conversaciones, responder preguntas, tomar decisiones complejas, todo sin estar conscientes en el sentido normal del término. Entonces, ¿quién está tomando esas decisiones? ¿Quién está hablando? ¿Quién está conduciendo ese cuerpo por la casa? No es el yo consciente que se identifica con ese cuerpo, eso está claro. Esa persona está dormida, ausente, no experimentando nada de lo que está ocurriendo. Pero tampoco parece ser simplemente un conjunto aleatorio de reflejos. Hay una coherencia en el comportamiento, una apariencia de intencionalidad, incluso si esa intencionalidad no está siendo experimentada conscientemente. Es como si hubiera otro agente, un agente subconscientemente capaz de navegar el mundo, de interactuar con otros, de perseguir objetivos de algún tipo, todo operando debajo del radar de la consciencia normal. Y esto plantea una pregunta perturbadora: si este agente subconsciente puede hacer todas estas cosas sin tu consciencia, ¿qué está haciendo el resto del tiempo? ¿Está siempre ahí, operando en paralelo con tu consciencia, o solo emerge cuando la consciencia se retira durante el sueño?
La evidencia neurocientífica sugiere que gran parte de nuestro procesamiento mental ocurre subconscientemente todo el tiempo. Tu cerebro está constantemente procesando información sensorial, evaluando amenazas potenciales, preparando respuestas motoras, todo antes de que cualquiera de esto llegue a tu conciencia. De hecho, los estudios de Benjamin Libet y otros han mostrado que las decisiones motoras comienzan a prepararse en el cerebro varios cientos de milisegundos antes de que seas conscientemente consciente de haber decidido actuar. Tu cerebro comienza a mover tu mano antes de que tú decidas moverla. Esto ha llevado a algunos científicos a concluir que el libre albedrío es una ilusión, que la consciencia es esencialmente un pasajero que observa decisiones que ya han sido tomadas por procesos inconscientes y luego se atribuye crédito por ellas. Pero hay otra interpretación posible. Tal vez el tú real no es la consciencia en absoluto. Tal vez el tú real es ese sistema más amplio que incluye tanto los procesos conscientes como los inconscientes, y la consciencia es solo una pequeña parte de ti que tiene la peculiar capacidad de observarse a sí misma. Desde esta perspectiva, cuando tu cerebro prepara una acción antes de que seas conscientemente consciente de ella, no es que algo ajeno a ti esté tomando la decisión. Es que tú estás tomando la decisión, pero la parte consciente de ti simplemente es la última en enterarse. Es como una gran corporación donde las decisiones se toman en varios niveles. El CEO podría no ser consciente de cada decisión que se toma en cada departamento, pero sería extraño decir que esas decisiones no son parte de lo que la corporación está haciendo. La corporación incluye tanto los procesos de los que el CEO es consciente como los que ocurren sin su conocimiento directo. Similarmente, tú como sistema total incluyes tanto tus procesos conscientes como tus procesos inconscientes. Y desde esta perspectiva más amplia, el sueño no es una ausencia de ti, sino simplemente un cambio en qué partes del sistema están activas y cómo están interactuando. Durante el sueño profundo, la consciencia reflexiva, esa capacidad de observarte a ti mismo observando, se desconecta. Pero muchos otros procesos continúan. Tu cerebro sigue regulando tu cuerpo, procesando memorias, manteniendo funciones vitales. En cierto sentido, todavía estás ahí, solo que en un modo diferente de operación. Y durante los sueños, algo que podríamos llamar consciencia está presente, pero es una consciencia tan diferente de la consciencia de vigilia que apenas merece el mismo nombre. Es una consciencia sin autoconciencia crítica, sin memoria funcional, sin la capacidad de distinguir claramente entre lo real y lo imaginario. Es una consciencia más primitiva, tal vez similar a la consciencia de animales menos complejos cognitivamente, o a la consciencia de niños muy pequeños antes de que desarrollen un sentido robusto del yo. Esta consciencia onírica tiene su propia validez experiencial. Cuando sueñas que vuelas, realmente estás experimentando una forma de vuelo, aunque sea solo en tu imaginación. Cuando sueñas que hablas con alguien que amas, hay una forma genuina de conexión ocurriendo, aunque solo sea con una representación mental de esa persona. Los sueños no son menos reales experiencialmente que la vigilia. Son solo diferentes en tipo y en su relación con el mundo exterior. Pero desde el punto de vista de la experiencia pura, un sueño vívido puede ser tan intenso, tan emocionalmente potente, como cualquier cosa que experimentes despierto. Y sin embargo, al despertar, tratamos los sueños como irreales, como meras fantasías sin importancia. Decimos, fue solo un sueño, para consolar a alguien que tuvo una pesadilla, como si el miedo que sintió durante el sueño no fuera un miedo real. Pero era un miedo real. El soñador realmente lo experimentó. El hecho de que la amenaza que causó el miedo fuera imaginaria no hace que el miedo mismo sea imaginario. El miedo era tan real como cualquier miedo experimentado durante la vigilia. Entonces, ¿por qué descontamos tan fácilmente las experiencias oníricas? Probablemente porque no tienen consecuencias prácticas. No importa qué tan aterrador sea tu sueño, cuando despiertas estás a salvo. No importa qué tan maravilloso sea tu sueño, cuando despiertas no has ganado nada tangible. Los sueños son reales experiencialmente pero irrelevantes prácticamente. Y como seres pragmáticos que somos, privilegiamos lo práctico sobre lo experiencial. Pero esto revela algo sobre nuestros valores. Valoramos las experiencias principalmente por sus consecuencias, no por ellas mismas. Una experiencia que no deja huella en el mundo externo, que no cambia nada excepto al experimentador mismo, es vista como menos importante, menos real en algún sentido, que una experiencia con consecuencias tangibles. Sin embargo, desde un punto de vista puramente experiencial, esto es absurdo.
Si lo que importa es la cualidad de la experiencia consciente, entonces un sueño hermoso es tan valioso como un evento hermoso en la vigilia. Un sueño aterrador es tan terrible como una experiencia aterradora de vigilia. De hecho, podrías argumentar que los sueños son más puros experiencialmente porque no están contaminados por preocupaciones prácticas. En un sueño, experimentas emociones e imágenes sin necesidad de preocuparte por sus consecuencias. Es experiencia por el bien de la experiencia. Pero rechazamos esta pureza. Queremos que nuestras experiencias importen, que dejen marcas, que cambien algo. Una vida vivida completamente en sueños, no importa cuán ricos y satisfactorios sean esos sueños, nos parece una vida desperdiciada. ¿Por qué? ¿Qué hay de valioso en dejar marcas en el mundo externo si esas marcas no mejoran la calidad de la experiencia consciente? Esta pregunta toca el corazón de cómo entendemos el valor y el significado. ¿Es la experiencia consciente todo lo que importa? ¿O importan también las cosas que hacemos, los efectos que tenemos, independientemente de cómo se sientan? Los filósofos utilitaristas tienden a pensar que solo la experiencia consciente, específicamente el placer y el dolor, el sufrimiento y el florecimiento, tienen valor intrínseco. Todo lo demás, logros, relaciones, conocimiento, arte, es valioso solo instrumentalmente, solo en la medida en que contribuye a buenas experiencias. Desde esta perspectiva, una vida pasada en sueños placenteros sería tan valiosa como una vida de logros de vigilia, siempre que la calidad de la experiencia sea la misma. Pero esto choca con nuestras intuiciones. Sentimos que hay algo valioso en los logros reales que va más allá de cómo se sienten. Sentimos que las relaciones reales son más valiosas que las relaciones soñadas, incluso si las emociones son igual de intensas. Tal vez valoramos la verdad y la realidad por sí mismas, no solo por cómo nos hacen sentir. Tal vez preferimos una vida de logros modestos pero reales sobre una vida de logros fantásticos pero imaginarios, no porque la primera se sienta mejor, sino porque hay algo importante en que nuestras experiencias correspondan a una realidad externa. El sueño desafía esta intuición porque muestra que podemos tener experiencias ricas y significativas, al menos subjetivamente, que no corresponden a nada externo. Y sin embargo, al despertar, las descartamos como irreales e irrelevantes. Pero, ¿qué pasaría si no pudiéramos despertar? ¿Qué pasaría si estuvieras atrapado en un sueño lúcido permanente, consciente de que estás soñando pero incapaz de despertar? En ese escenario, ¿seguirías viendo tus experiencias oníricas como menos reales o menos valiosas que las experiencias de vigilia? Probablemente no. Si el sueño es todo lo que tienes, si es tu única forma de experiencia disponible, entonces se convertiría en tu realidad, tan válida como cualquier otra. Esto sugiere que nuestra tendencia a descontar los sueños como irreales no se basa en algo intrínseco a la naturaleza de la experiencia onírica, sino simplemente en el hecho de que tenemos acceso a otro tipo de experiencia, la experiencia de vigilia, que consideramos más fiable y más importante pragmáticamente. Pero desde el punto de vista de la experiencia pura, la distinción es arbitraria. Ambos son tipos de experiencia consciente, ambos son reales para el experimentador en el momento en que ocurren. Y ambos, crucialmente, son construcciones. Ambos son modelos del mundo generados por tu cerebro, no accesos directos a la realidad tal como es en sí misma. La diferencia es que durante la vigilia, tu cerebro está constantemente corrigiendo y actualizando su modelo basándose en input sensorial externo, mientras que durante el sueño, el modelo se ejecuta más libremente, menos constreñido por la realidad externa. Pero ninguno de los dos es la realidad misma. Ambos son interpretaciones, narrativas, sueños en un sentido amplio. Esta realización tiene implicaciones radicales. Si nunca tenemos acceso directo a la realidad, si siempre estamos atrapados en los modelos construidos por nuestros cerebros, entonces ¿en qué sentido podemos decir que conocemos el mundo tal como realmente es? La respuesta es que no podemos. Todo nuestro conocimiento es conocimiento de nuestros modelos del mundo, no del mundo mismo. Y estos modelos, aunque generalmente fiables para propósitos prácticos, son simplificaciones masivas de una realidad que es infinitamente más compleja de lo que cualquier cerebro podría representar completamente. Somos como personas que viven toda su vida en un teatro, viendo sombras proyectadas en una pantalla, y tomando esas sombras como la realidad misma. Podemos desarrollar teorías sofisticadas sobre cómo se comportan las sombras, podemos predecir con gran precisión qué sombras aparecerán en qué circunstancias, pero nunca vemos las cosas que proyectan las sombras, nunca salimos del teatro para ver el mundo como realmente es.
El sueño es simplemente una forma de proyección de sombras menos confiable, menos consistentemente conectada con lo que está proyectando las sombras. Pero no es cualitativamente diferente de la vigilia en su naturaleza fundamental como construcción mental. Y si esto es cierto, entonces la pregunta con la que comenzamos, nadie te ha visto realmente dormir, toma un significado adicional. Porque no solo nadie te ha visto dormir en el sentido de que no hay un tú consciente ahí para ser visto durante el sueño profundo, sino que nadie te ha visto realmente nunca, ni siquiera cuando estás despierto. Lo que los demás ven es tu cuerpo, tu comportamiento, las manifestaciones externas de tus procesos internos. Pero tu experiencia interna, tu modelo subjetivo del mundo, tu flujo de consciencia privado, todo eso es completamente inaccesible para otros. Y es inaccesible no solo para otros, sino también para ti mismo en cierto sentido. No tienes acceso directo a la mayoría de los procesos que generan tu experiencia consciente. No ves el 90% del procesamiento cerebral que ocurre debajo del umbral de la consciencia. Solo ves el producto final, el modelo terminado que tu cerebro te presenta como tu experiencia del mundo. Es como si estuvieras viendo una película pero no tuvieras acceso a todo el trabajo de producción que fue necesario para crear esa película. Ves el resultado final en la pantalla, pero no ves el guión, la filmación, la edición, todos los procesos que construyeron lo que estás viendo. Tu consciencia es la película terminada. Todos los procesos inconscientes que la producen permanecen ocultos, inaccesibles, operando en la oscuridad detrás de la pantalla de tu consciencia. Y durante el sueño, la película cambia drásticamente. La producción cambia a un modo diferente, menos constreñido por el input externo, más libre para generar contenido arbitrario. El resultado es extraño, fragmentado, a menudo incoherente, pero sigue siendo una película, sigue siendo experiencia consciente de algún tipo. Solo durante el sueño profundo la película se detiene por completo. Las luces del teatro se apagan. La pantalla se queda en blanco. Y en esa oscuridad, en ese vacío experiencial completo, desapareces. No como un cuerpo. Tu cuerpo sigue ahí, respirando, latiendo, manteniendo su temperatura, realizando todas las funciones biológicas necesarias. Pero como experimentador, como sujeto de la consciencia, simplemente no existes. Y luego, misteriosamente, inexplicablemente, vuelves a existir. Las luces se encienden, la película comienza a rodar nuevamente, y ahí estás, convencido de tu continuidad con el experimentador que se fue a dormir la noche anterior. Pero, ¿cómo puedes estar seguro? ¿Cómo puede el experimentador de hoy verificar que es el mismo experimentador de ayer? No puede. Solo tiene memorias, registros dejados por el experimentador de ayer, registros que lee y con los que construye una narrativa de continuidad. Es como encontrar el diario de alguien, al leerlo, desarrollar gradualmente la convicción de que tú escribiste ese diario, de que esas experiencias registradas ahí son tus experiencias. Excepto que no hay forma de verificar esto. El escritor del diario se ha ido. Solo quedan las palabras. Cada mañana al despertar, te encuentras con un diario escrito por alguien que ya no existe, alguien que se llamaba por tu nombre, que vivió en tu cuerpo, que tuvo acceso a los mismos bancos de memoria que tú ahora tienes acceso. Y basándote en este diario, concluyes que eres la misma persona. Pero es una inferencia, no un conocimiento directo. No tienes continuidad experiencial con ese escritor del diario. Hay una brecha, un vacío, un periodo de no experiencia que separa a tu yo presente de tu yo pasado. Y si hay una brecha, ¿cómo puedes estar seguro de que no hay también una discontinuidad más profunda? ¿Cómo sabes que no eres una consciencia completamente nueva que acaba de encenderse esta mañana, que simplemente heredó las memorias de alguien que dejó de existir anoche? No lo sabes. No puedes saberlo. Es, en principio, inverificable. Y esto es cierto no solo a través de las brechas del sueño, sino momento a momento. El tú de hace 5 segundos ya no existe. Ya no está experimentando nada. Ese momento de consciencia se ha desvanecido completamente, dejando solo una traza de memoria que el momento presente de consciencia puede acceder. La vida consciente es como una serie de fotografías individuales que se muestran en sucesión rápida para crear la ilusión de movimiento continuo. Cada fotografía es un momento estático, pero cuando se proyectan lo suficientemente rápido, tu cerebro las integra en una narrativa fluida. Excepto que en el caso de la consciencia, no hay un proyector,
no hay una pantalla donde todas las fotografías se muestran. Cada momento de consciencia es autónomo, completo en sí mismo. No hay un observador superior que vea todos los momentos en sucesión. Cada momento contiene su propio observador, su propia perspectiva en primera persona. Y estos observadores momentáneos, aunque tienen acceso a las memorias de momentos anteriores, no son literalmente el mismo observador. Son nuevas instancias de consciencia que surgen, existen brevemente, y se desvanecen. El sueño simplemente hace esta verdad más obvia al introducir brechas más grandes entre las instancias, brechas lo suficientemente grandes como para que no podamos ignorarlas tan fácilmente como ignoramos las microbrechas entre momentos de consciencia de vigilia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con esta realización? Si la continuidad del yo es una ilusión, si técnicamente morimos cada noche y renacemos cada mañana, si cada momento de consciencia es una entidad única que desaparece para siempre, ¿cómo debería esto cambiar cómo vivimos? Para algunos, esta realización podría llevar a una forma de nihilismo. Si no hay un yo continuo, si todo es impermanente y transitorio, entonces, ¿qué sentido tiene cualquier cosa? ¿Por qué esforzarse? ¿Por qué planificar para el futuro? ¿Por qué preocuparse por las consecuencias de nuestras acciones? Pero hay otra respuesta posible, una que encuentro más satisfactoria. Si cada momento de consciencia es único y transitorio, entonces cada momento es precioso. Si este momento presente es todo lo que realmente tienes, si el pasado ya no existe y el futuro aún no existe, entonces este momento merece tu atención completa. No estás viviendo para algún yo futuro que recibirá los beneficios de tus acciones presentes. Estás viviendo este momento, este único e irrepetible momento de existencia consciente. Y la calidad de este momento, la riqueza de la experiencia que estás teniendo ahora mismo, es todo lo que hay. Desde esta perspectiva, el objetivo no es acumular logros o construir un legado o asegurar algún futuro hipotético. El objetivo es estar completamente presente en cada momento, experimentar cada instante de consciencia tan plenamente como sea posible. Esto no significa ignorar el futuro. Significa reconocer que el futuro solo importa en la medida en que afecta los momentos presentes de experiencia consciente que ocurrirán en ese futuro. Planificas, trabajas, te sacrificas, no para algún yo futuro abstracto, sino para crear las condiciones para momentos futuros de experiencia consciente rica y satisfactoria. Y cada noche, cuando te duermes, sueltas todo esto. Sueltas tu identidad, tus preocupaciones, tus planes, tu narrativa personal. Por unas horas, simplemente no existes, o existes de una manera tan transformada que apenas se parece a tu yo de vigilia. Y esto, extrañamente, puede ser liberador. Si puedes soltar todo cada noche y renacer cada mañana, entonces nada de lo que te define es permanente o esencial. Todo es negociable, todo puede cambiar. Las identidades que construimos durante la vigilia, las historias que nos contamos sobre quiénes somos, son útiles pero no definitivas. Son herramientas para navegar el mundo social, no verdades metafísicas sobre nuestra naturaleza esencial. Y reconocer esto puede darte una libertad tremenda. Si no estás atado a ninguna versión particular de ti mismo, si reconoces que el yo se reconstruye constantemente, entonces puedes participar activamente en esa reconstrucción. Puedes elegir qué tipo de yo construir, qué narrativa contar sobre tu vida. El sueño te muestra cada noche que la continuidad es opcional, que puedes dejar de ser quien eres y volver a empezar. Y aunque durante la vigilia mantenemos la ilusión de continuidad por razones prácticas, podemos hacerlo ligeramente, reconociendo que es una ficción útil en lugar de una verdad absoluta. Nadie te ha visto realmente dormir. Y tal vez nadie te ha visto realmente nunca, porque el tú que podría ser visto es una construcción, una narrativa, una ficción conveniente que tejemos a partir de momentos dispersos de experiencia consciente. Pero eso no hace que tu vida sea menos real o menos valiosa. Si acaso, hace que cada momento sea más precioso, porque cada momento es todo lo que realmente tienes. El pasado es memoria, el futuro es anticipación, pero este momento, este único momento de experiencia consciente, esto es real de una manera que nada más puede ser. Y esta noche, cuando cierres los ojos y te entregues al sueño, lo soltarás todo nuevamente. La persona que estás siendo ahora, con todas sus preocupaciones y esperanzas y miedos, dejará de existir. Y mañana por la mañana, alguien nuevo despertará en tu cuerpo, alguien con tus memorias pero sin tu experiencia directa, alguien que creerá ser tú pero que será, en el análisis más profundo, una nueva instancia de consciencia experimentando por primera vez lo que es ser.
Y esa persona mirará hacia atrás a través de las memorias heredadas y construirá nuevamente la narrativa de continuidad, la historia de un yo que persiste a través del tiempo. Y esa historia será útil, quizás incluso necesaria, para navegar el mundo. Pero también será, fundamentalmente, una ficción. Una bella ficción, una ficción necesaria, pero una ficción no obstante. La verdad es más extraña y más maravillosa. La verdad es que cada momento naces de nuevo, que cada experiencia es única e irrepetible, que no hay un observador permanente sino solo una procesión de momentos de consciencia, cada uno surgiendo del vacío y retornando al vacío. Y el sueño, ese tercio de tu vida que pasas en ausencia de tu yo consciente, es el recordatorio más obvio de esta verdad. Cada noche mueres, y cada mañana renaces, y este ciclo continúa día tras día, año tras año, hasta que un día el renacimiento no ocurra y el sueño se vuelva permanente. Pero incluso entonces, incluso en ese sueño final, nada esencial se pierde, porque nunca hubo nada permanente que perder. Solo hubo momentos, preciosos e irreemplazables momentos de experiencia consciente, cada uno completo en sí mismo, ninguno necesitando continuidad con otros para tener valor y significado. Entonces duerme bien esta noche. Suelta todo lo que crees ser. Y mañana, cuando despiertes, recuerda que estás experimentando el milagro de la consciencia por primera vez, tan fresco y nuevo como un amanecer que nunca antes ha sido visto. Porque en el sentido más profundo, nunca ha sido visto. Este amanecer, este momento, esta experiencia de ser tú, nunca ha existido antes y nunca existirá nuevamente. Es único. Es precioso. Es todo lo que hay. Y nadie más puede verlo, porque nadie más puede ser tú, puede estar en tu perspectiva, puede experimentar este momento exacto de consciencia que es tuyo y solo tuyo. Nadie te ha visto realmente dormir. Y nadie te ha visto realmente despertar. Nadie te ha visto realmente en absoluto. Pero tú estás aquí, experimentando, siendo, existiendo en este momento único e irrepetible. Y eso, finalmente, es suficiente.